Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Yangenangamekei, tutaken atranco. Mani Pupeyi Pulabien, Incheta Juan Pablo Huichalaf Piñén. Mi nombre es Juan Pablo Huichalaf y estamos haciendo este segundo programa con invitados muy especiales de acá de la comuna, de los alrededores de la comuna de Villarrica. El objeto hoy día de este programa es hablar un poco cómo se ha implementado la política indígena desde 1900, ¿cierto?, hasta el retorno de la democracia. Tenemos entendido que como pueblo indígena, de una u otra manera, la relación ha sido no la que nosotros deseamos como pueblos indígenas, sino ha sido una política más bien desde una mirada asistencialista, ¿cierto?, del paternalismo propio de los 1900, 1930. Entonces, ¿cómo nosotros vemos hoy día esa situación? Hacer un breve análisis sobre la política, principalmente en tierra, que es algo que conocemos nosotros, 1930. ¿Cómo podríamos partir ahí, Peñi? Dejo el micrófono abierto. Creo yo que políticamente, en esos años que usted me menciona, los años 1930, hubo mucho acercamiento entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Por ejemplo, hubo un grupo que se formaron un parlamento, un grupo de peñis. Tuvimos ¿La sociedad caupolicana en ese tiempo? Dos peñis que estuvieron... Con Manuel Aburto Panguilés principalmente. Fueron Cuengoepán 1 y Cayupi. Fueron los peñis que estuvieron... Haroldo Cayupi, diputado... Políticamente estuvieron un acercamiento muy grande con el Estado. Pero cuando ya ellos empezaron a tener esa fuerza política, el Estado los echó para atrás. Y esa es la realidad, porque nunca quisieron que el pueblo mapuche tuviera esa fuerza política porque ellos en el fondo era lo que querían recuperar lo que habían perdido, lo que nosotros, el pueblo mapuche, había perdido acá en la 9ª región, la 10ª región y más al sur capaz. Entonces, ahí de vuelta, la burocracia, el imperialismo político en esos años de derecha echaron por tierra el esfuerzo que el pueblo mapuche estaba haciendo políticamente. Y eso sigue hasta la fecha. Todos sabemos que la política en sí también sufrió en el año 1973. Los políticos y todo el pueblo el pueblo mapuche sobre todo, fuimos truncados. Con los procesos de reforma agraria que se estaban llevando adelante en ese... Bueno, en ese proceso íbamos bien, todavía en el tiempo de Fray Montalva, con el proceso de recuperaciones de tierra, y estaba bien, pero y después con Salvador Allende. Pero nosotros todos sabemos qué es lo que pasó ahí en ese lapso, y de ahí perdimos, como quien dice, mucho tiempo para volver a hablar de esto. Estamos creo yo, hablando un poco más libremente, pero un poco nomás, no teníamos esta autonomía para nosotros decidir lo que podemos hacer a futuro. Exacto. Alex Peñicumián, por ejemplo, una pregunta. ¿Qué crees tú, Alex, que motivó ese cambio que habla el Peñi Francisco Huilipán, donde tenemos una representatividad a nivel de legislativo, ¿cierto? Hubieron, hablaba de Haroldo Cayupi principalmente, ¿cierto? Hubieron diputados mapuche, había una representación política. ¿En qué contexto crees tú que surge ese proceso, esa dinámica política que hoy día tanta falta nos hace? Marvadi Pupeñi, Compuché, gracias Peñi por invitarnos nuevamente a este programa. La fundamentación básica y concreta de este tema es que
nunca se ha olvidado el concepto de pueblo. El concepto de pueblo implica tener un estatus y tener una noción en qué fundamentar todo lo que el concepto de pueblo significa. Eso va asentado, ¿no es cierto?, con el tema del derecho. Y tiene que ver mucho con la OIT que tiene que ver también con el movimiento también a nivel internacional que se está desarrollando en pos de trabajar los derechos de los pueblos indígenas en todo su ámbito, ya sea económico, social, político. Lo político tiene que ver con lo representativo, de cómo, ¿no es cierto?, la toma de decisiones. Entonces, eso es fundamentalmente lo que sucede cuando el Peñi dice que se forman organizaciones con una base fundamental, que es tener una representatividad, quien le sea reconocida para poder, ¿no es cierto?, canalizar también todas las demandas que el pueblo en su totalidad debe de generar. Exacto. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en este momento, en esta década de la historia, los primeros de 1900 a mediados del siglo XX? Principalmente porque tiene que ver que el mundo se da cuenta de que las políticas paternalistas, ¿cierto?, las políticas asistencialistas, principalmente con el tema de Pátzcuaro en 1940 en México, esas políticas ya van quedando obsoletas. En ese momento, recuerdo yo, Peñinino, se hablaba solamente de poblaciones indígenas, y desde la implementación del convenio 169 se empieza a hablar de pueblos. Y precisamente acá en el país tenemos a Manuel Augusto Panguilés Peñi, un gran Peñi que en ese tiempo plantea la nación mapuche federal al Estado chileno. ¿Qué le parecen ese florecimiento y de la capacidad de propuesta de nuestro pueblo Peñi saturnino en ese momento? Nuestro pueblo mapuche Peñi siempre ha tenido árboles que han florecido. Siempre ha tenido gente pensando en los distintos territorios. Siempre ha habido gente que ha puesto énfasis en la política indígena para el desarrollo de su propio pueblo. Y siempre el Estado, a través de sus distintas instituciones, ha tenido la gallardía y la simpleza de cómo bajar a estos hombres pensantes políticos que piensan en el desarrollo, en el desarrollo de su pueblo. Nosotros tenemos, sin ir más lejos, otras instituciones que también han sido contribuyentes de mantener a nuestro pueblo bajo la suela del zapato Peñi. Hablo de las iglesias. Las iglesias también son un aporte para el Estado en formular, por ejemplo, propuestas de desarrollo desde la visión Winca para nuestro pueblo mapuche. Sin embargo, vuelven a surgir los pensamientos mapuches, vuelven a surgir desde la tierra los dirigentes. No olvidemos que todas estas situaciones de organizar a la población para manejarla políticamente en todos los estados es igual. Por ejemplo, se crean a partir de los años 70 los comités de pequeños agricultores, se crean las juntas de vecinos, se crean las agrupaciones de iglesias, que son agrupaciones al fin y que están dispuestas a ser serviles al Estado. Y eso nace justo en un contexto particular, que es el proceso de dictadura que vive principalmente el Estado chileno en ese momento, ¿cierto? Es un momento crucial. Sí, pero también viene todo manejado desde la política. No olvidemos que las dictaduras en América han sido manejadas desde la política, desde la sombra de la política. Entonces igual fueron gobiernos que fueron manejados de una u otra forma por el poder económico y por el poder político desde la sombra, como te digo, pero surgen nuevamente las organizaciones mapuche. Se sale de este letargo
antidemocrático en Chile y vuelven a surgir nuevamente las llamadas democracias, entre paréntesis, y nacen las organizaciones mapuches, otra vez surgen las comunidades, nos ponemos en contacto, nos volvemos a juntar y volvemos nosotros a articular y a reorganizar nuestro pensamiento mapuche. Exacto. Una pregunta para todos nuestros panelistas. Por ejemplo, ¿cómo cala en la sociedad, principalmente en la estructura social mapuche, el tema de la liquidación de comunidades que se plantea en dictadura? Un proceso que políticamente viene a privar un derecho colectivo y se promueve un derecho particular, ¿cierto? Un derecho particular que en ese momento está también idealizado por una postura económica y política, ¿cierto? Del fomentar el poder de las transnacionales particularmente. ¿Cómo ven ese proceso? ¿Cómo se vive en la comunidad ese proceso? Bueno, creo yo que para algunos fue bueno, ¿no es cierto? Pero para la mayoría de los comuneros se pierde la identidad colectiva. Primero se pierde esto, la identidad como comunidad. Pasamos a ser un particular más en nuestras comunidades. Y también ya el tema de nosotros como organización, como comunidad, ya no se pudo ejercer, porque estaba prohibido. Y lo otro que caló hondo fue el código de agua, que se promulgó y sin saber el resto de la ciudadanía no sabía qué pasaba con eso. Entonces fuimos perjudicados por ese tema, porque quien tomó las aguas las tomó las transnacionales. Y hoy día se puede decir que el derecho de agua es un caos. No hay derecho de agua para los pueblos mapuches, para los vivientes que estamos ahora. Es muy difícil. Entonces las transnacionales se hicieron cargo de eso. O sea, ellos ni siquiera pagaron por las aguas, sino las solicitaron solamente. En la cual empezaron a colocar represas. Últimamente está muy de moda la piscicultura, entonces fuimos perjudicados en ese sentido. Con la represión que existe. Con solo la naturaleza jurídica de ser ya una persona individual y dejar de ser en ese sentido la colectividad. Yo creo que, como decía el PEI, para algunos fue beneficioso, pero para el colectivo del pueblo fue perjudicial, porque se pierden mucho trabajo que se había llevado, que se había desarrollado colectivamente con las comunidades, y parte de eso también, ¿no es cierto?, es el tema que el territorio, ¿no es cierto?, el territorio de esa pequeña comunidad que estaba ya se entra a subdividir y ya entra el concepto de la particularidad en el territorio. Entonces creo que ese fue un elemento sustantivamente desventajoso, porque también va en contra, por ejemplo, de lo que se planteaba ya en la OIT, el Pacto sobre los Derechos Económicos, Políticos. Entonces acá recién en el programa anterior nosotros manifestábamos de cómo el despojo y todo el tema del territorio, y antiguamente nosotros ocupábamos un territorio que era más amplio, y con esta instalación de esta ley, ¿no es cierto?, se reduce más nuestro territorio y a la vez nos lleva más a ser más pobres de lo que hasta ese momento Entonces estábamos. Pareciera ser que en esta escala desde 1900 hasta 1990, donde el derecho internacional reconoce más derechos, parece contradictoriamente, aquí en Chile ocurre lo opuesto. Mientras a nivel internacional se reconocen más derechos, acá se coaptan esos derechos, no se pueden ejercer los derechos territoriales principalmente lo que tiene que ver con el uso del subsuelo, el uso de las aguas. Hoy día tenemos el tema del borde costero, pero en ese tema ya se viene a producir una privatización que cala hondo en la sociedad y en la estructura mapuche. Bueno, para nuestros televidentes esta era el panel que hoy día queríamos desarrollar. Por temas de tiempo no podemos desarrollar más extendidamente este proceso, pero se entiende que la idea principal es de una u otra manera que parece que
antiguamente, desde 1930 a 1970, parece que teníamos mayor capacidad política y podíamos ejercer mayor derechos, incluso teníamos una representación política. Y hoy día, en la actualidad, cuando el derecho internacional avanza, pareciera ser que el Estado retrocede en los derechos que nosotros ya adquirimos, se nos priva de esos derechos. Entonces, para culminar hoy día, lo que más se conoce es la institucionalidad de la CONADI, y yo les quiero decir a los televidentes y a nuestros panelistas que la CONADI, de una u otra manera, es lo que la germinación de estos antiguos líderes, de estos diputados mapuches que plantearon en una oportunidad la recuperación de las tierras, ¿cierto?, por medio, hoy día se conoce como ley indígena, pero eso ya era una propuesta antaña. Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitir hoy día a nuestros televidentes y queremos dar el mensaje a cada uno de ustedes para informarse más sobre esta situación. ¿Y qué mejor que lo hagamos nosotros las comunidades para contribuir en este proceso de una sociedad pluricultural? Así que les quiero dar las gracias, les cedo el micrófono para que se despida, cada uno envíe un saludo y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Peñi, por la invitación y bueno, que este trabajo que estamos desarrollando nos lleve a que la historia de nuestro pueblo no quede solamente debajo de la alfombra, sino que se reconozca que aquí hay una historia, que ha habido antecedentes que muchos los quieren obviar, pero en la realidad, esta es la realidad. Peñi Saturnino. Gracias, Peñi. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, a nuestros Peñi, a nuestros amigos, nuestros conocidos, a nuestra familia. Y bueno, este es un espacio importante, por eso que estamos aquí. Y espero que nos volvamos a ver en una situación similar y por supuesto destacando lo que nosotros somos, diciendo lo que nosotros queremos y ¿por qué no? Necesitamos nosotros un día ser más autónomos y ser más independientes y poder practicar, digamos, el desarrollo de nuestro pueblo mapuche como corresponde. Gracias. Chaltumay. Chaltumay, Pupeñi, Pulamien, Peucayal.